Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden abrir sus Biblias en Génesis capítulo 3. Vamos a estar orando que el Señor use ese tiempo para edificarnos, instruirnos y transformar nuestras vidas en nuestro caminar con el Señor Jesús. Padre, te pido, Dios, que tú seas con nosotros, Señor. Tú eres el Rey, Señor, te pido que en este tiempo reines sobre nosotros. Espíritu Santo, que en este tiempo consueles nuestros corazones. Padre, que tu amor sea extendido sobre toda esta iglesia, Señor. Que podamos ver la realidad de tu verdad en esta palabra, Señor. En este capítulo 3 de Génesis, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, este capítulo, lo he titulado Aprendiendo a extrañar el Edén. Mi meta con este mensaje es que tú sientas un dolor en tu pecho, una nostalgia espiritual, cual es muy difícil a veces sentir. Una nostalgia espiritual, no terrenal, espiritual, y aprendas a extrañar el Edén, la hermosura de un mundo sin pecado, donde Dios habita con los hombres y disfrutamos sin obstáculos su hermosura. Yo quiero recordarte lo que hemos visto en Génesis 1, 2 y ahora vamos a estar en el capítulo 3. Primero, estuvimos leyendo Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pudimos estar meditando en todo este pasaje, los 6 días de la creación, pero entendiendo que en este capítulo 1 nosotros vemos la hermosura del Rey, la hermosura de Dios. Meditamos en la hermosura invisible de Dios en toda la eternidad y cómo la hermosura de Dios en la creación se despliega visiblemente. Podemos ver a través de los árboles, de los pájaros, de las huellas digitales, del pelo, del aire, de la mente, de las palabras, de todo lo que existe. Podemos ver la hermosura visible del Rey, de Dios. Él creó todo este mundo, todas las cosas, como un gran templo en el que se adora al Creador. Un templo santo. Y vimos en el capítulo 2 cómo se enfoca otra vez en el día sexto en la creación del hombre. Vemos que Dios creó al hombre en este gran templo de adoración para que él fuera su imagen. Así como los templos tienen estatuas de los dioses, Dios pone al hombre, al ser humano, como la imagen viva de Dios. No una estatuilla muerta, la imagen viva de Dios, que no solo refleja el carácter de Dios, pero que tiene la responsabilidad de representar a Dios al dominar y sujuzgar, al ser reyes sometidos a Dios,
y sacerdotes al proteger el santuario y la santidad del Señor. Y estuvimos viendo cómo Él nos creó a su imagen, nos creó como seres espirituales y corporales unidos, un solo ser. Nos creó hombre y mujer. Y nos creó como seres también sexuales en el contexto del matrimonio, para glorificarle en una relación de pacto. Y hemos estado viendo todo esto, y a la luz de toda esa enseñanza es que podemos entender cuán grave es lo que sucede en el capítulo 3. Si no recordamos eso, no vamos a ver la gravedad de lo que sucede en el capítulo 3. Recordemos que en el séptimo día Dios descansó. Esa es la palabra Shabbat. La palabra Shabbat, además de un cesar de la actividad, parar, frenar, incluye también un disfrutar. Dios disfruta de toda su creación. Dios se goza de su hermosura en todo el mundo. Dios habita con los seres humanos también. ¿Y dónde hace eso? Vemos que Él crea un jardín especial, el jardín del Edén, especialmente donde habita su presencia. Esto nos recuerda en el templo, más adelante cuando hay un tabernáculo en Israel, un templo, siempre hay un lugar que es el lugar santísimo. El lugar santísimo donde la presencia de Dios está. Bueno, si ustedes ven a toda la creación como el templo, el Edén sería como el lugar santísimo. El Edén es el lugar especial donde está la presencia de Dios, y ahí es donde Él decide poner a los hombres y a las mujeres, al hombre y a la mujer, Adán y Eva, porque tiene un deleite especial en ellos y les ha creado especialmente, te ha creado a ti especialmente para disfrutar de su hermosura, de su plenitud, de su presencia, Dios con nosotros. En el capítulo 3, ese templo de Dios, esa creación llena de la belleza y santidad de Dios, está en peligro. Y vemos como Adán y Eva, que se supone que eran reyes y sacerdotes, protectores de la santidad de Dios y la adoración a Dios, fallan al proteger el Edén. El pecado entra al mundo y nosotros, en un sentido, arruinamos la gran celebración de la hermosura de Dios. El día de hoy vamos a explorar y profundizar no solo el evento que arruina todas las cosas, pero incluso nuestro mundo interior, nuestra espiritualidad caída, nuestras necesidades y frustraciones, nuestra condición de pecado. Y vamos a encontrar en el capítulo 3 la clave para entender la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué yo peco? ¿Por qué amo el pecado? Pero también vamos a entender la clave de la solución al pecado. Vamos a explorar entonces este capítulo en 3 partes. Vamos a ir por el texto en 3 partes. Primero, veremos el tesoro que hemos concedido. Cuando la serpiente nos engañó, Adán y Eva ha concedido, ha dado de a gratis un gran tesoro. Vamos a ver cómo el pecado nos distrae de la hermosura de Dios. Segundo, veremos las alegrías que perdimos. Cómo el pecado nos quitó todo. Nos cegó ante la hermosura de Dios. Y en tercero, vamos a ver la casa que extrañamos, el Edén, para el cual fuimos creados. Cómo el pecado nos alejó definitivamente de la hermosura de Dios. Somos exiliados. Vamos a comenzar con el primero, el tesoro que nosotros hemos concedido, que hemos regalado. Génesis 3 del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6. La gran tragedia que se narra
en este capítulo no es principalmente la tragedia de cómo el ser humano se volvió inmoral o cómo el ser humano perdió sus valores. La gran tragedia que se narra en este capítulo es la tragedia de cómo la humanidad perdió a Dios. Al pecar, perdió a Dios. El poder caminar con Dios, el poder amar a Dios, el poder vivir con Dios. Perdimos el disfrutar de la hermosura de Dios. Y perdimos el privilegio de ver al Rey en su hermosura. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, comienza todo con el tentador. Versículo 1. Dice, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Vamos a ver primero el tentador. El tentador es una serpiente. ¿Qué es esa serpiente? Bueno, la Biblia dice que la serpiente es el diablo. Si tú vas, no al principio de la Biblia, pero al final de la Biblia en Apocalipsis 12:9, dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mucha gente lee este texto y dice, no, ese no es el diablo, o no, eso ni siquiera existía la serpiente. Bueno, la Biblia nos dice, ese era Satanás, la serpiente antigua, tentando a Adán y Eva en ese momento en el jardín. A Satanás se le llama el adversario, eso es lo que significa Satanás, ¿verdad? El enemigo de Dios. También es llamado el engañador y el acusador de los hermanos. Vemos en el texto que la táctica principal del diablo es su astucia, ¿verdad? Esa es su tentación, su forma de engañar y guiarnos a nuestra propia destrucción. Adán y Eva fueron establecidos para guardar, para proteger la santidad del jardín. Y como protectores, su primer desafío estaba ahí con la serpiente. Proteger al Edén de la serpiente corrupta e impura. Pero fallaron. Terminaron abrazando el pecado, corrompiéndose, buscando usurpar la posición de Dios. ¿Cómo sucede esto? Con la tentación. Eso es lo que quiero que veas ahora, la tentación. ¿Cuál es la tentación? ¿Cómo funciona la tentación? Ya vimos al tentador, vamos a ver la tentación. Notemos cómo se dio el proceso de la tentación, muy sutil, de la serpiente, en 2 pasos. Primero, simplemente la serpiente siembra una duda en forma de pregunta. Siembra una duda en forma de pregunta. Con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Segundo, cuando ya Eva le corrige y le dice, no, él dijo que podemos comer de todos los árboles, solo que no podemos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, de este árbol prohibido. Y Eva le añade, y que no podemos tocarlo. Bueno, eso no fue lo que dijo Dios. Pero ya sembró una duda, ya logró, quizá no hacer caer a Eva, pero entablar una conversación. Ya logró entablar un diálogo con el tentador. Yo quiero que tú veas esto en tus propias tentaciones, ¿ok? Satanás es astuto. La forma más efectiva de destruir a nuestra iglesia no es porque una persona aquí venga y se ponga a gritar y decir, esta iglesia es mala. No es porque alguien quiera hacer violencia contra la iglesia, no. La forma más efectiva es sutilmente usando personas para sembrar división, sembrar tentación y decir, no, es que eso es lo que pasó, y esto es lo que pasó, y esto es lo que pasó.
Y los problemas están en todos lados, menos en lo espiritual, menos en Satanás, que quiere dividirnos. Simplemente con ya entablar una conversación. Tienes una tentación sexual, tienes una tentación de ver a una persona en tu trabajo. Simplemente con darle lugar, darle espacio al pensamiento, al enemigo, para comenzar la conversación, comenzar a pensar en la posibilidad. Si no. Bueno, ya ahí ya empezó, ya se abrió un espacio. Segundo paso, versículos 4 y 5. La serpiente contradice a Dios y murmura en contra de las motivaciones de Dios. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Bueno, Dios dijo: el día que comieras morirás. La serpiente dice: no vas a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, Dios está equivocado y Él tiene intenciones corruptas. Él tiene intenciones malvadas. Es interesante esto, ¿no? Porque así funciona todos nuestros pecados. Comienza negando una verdad de Dios. Negando una verdad de Dios. Vamos a volver otra vez a la tentación en una oficina, por ejemplo. Decir, bueno, la palabra de Dios dice: esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual. Dice: no, esa no es la voluntad de Dios. Quizá Dios quiere que esté con esta persona. Quizá mi esposa fue una decisión equivocada. Quizá no era la persona correcta. Quizá Dios quiere que esté con esa otra persona. Empieza a contradecir otra vez la verdad de Dios. Segundo, la motivación de Dios. Es que sí dice que no haga esto, pero esto es lo que me hace feliz. Muy al fondo, cuando nosotros pecamos negando la voluntad de Dios, estamos diciendo: Dios no quiere que yo sea feliz. Yo quiero ser feliz. Dios no quiere que yo sea feliz. Por lo tanto, yo voy a ir en contra de Dios, porque sus motivaciones no son buenas para mí. No son para mi beneficio. Hermanos, esto es lo que pasa constantemente en nuestro pecado. La felicidad del hombre y de la mujer consiste en gozarse de Dios, satisfacer su corazón de Dios, vivir para Dios. Y por cierto, cada vez que tú dejas a un lado eso, por cualquier otra cosa que te promete felicidad en este mundo, estás abrazando la miseria, el dolor, la tristeza. Y después te das cuenta. Pero te ha alejado de Dios. Te ha hecho traicionar a tu Señor. Entonces luego vemos que la tentación ya había hecho su efecto. Y ahora la codicia en el corazón de la mujer se encarga del resto. Y esto es lo que pasa. Satanás no sigue con su proceso. Ya dejó la tentación ahí. Ahora nuestro corazón hace el resto. Fíjate en el versículo 6. La mujer mira el fruto prohibido que despierta su concupiscencia. Ahorita vamos a hablar de esa palabra concupiscencia, ¿no? Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Satanás no la forzó a ver el árbol, no le agarró la cabeza y dijo: mira el árbol. Ella vio desde su propia voluntad, corazón, intencionalidad, vio la mujer el árbol
era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso es lo que la Biblia habla de la palabra concupiscencia, por lo menos en la Reina Valera, o un deseo pecaminoso. Dentro de nuestros corazones, la concupiscencia, el deseo pecaminoso nos atrae hacia el pecado. Dice en Santiago 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Lo que te condujo a hacer el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos que la concupiscencia va progresando en Eva, este camino, ese impulso hacia decir, ¿sabes qué? Sí, estoy codiciando, estoy deseando aquello que Dios ha prohibido. Vemos esas tres cosas. Primero, ella siente un deseo carnal, bueno para comer, bueno para comer. Esa palabra comer es importante ahí, ¿no? Bueno para comer. ¿Qué tal vas a ver esta fruta, no? Eso es bueno para comer. Segundo, una atracción visual. Atracción carnal, atracción visual. Dice, agradable a los ojos. Agradable a los ojos. Finalmente tiene una ambición o una codicia. Dice, codiciable para alcanzar sabiduría. Una codicia de vanagloria, una codicia de sabiduría, una codicia de superarse. Ese proceso se ve en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Juan nos advierte como iglesia de no amar al mundo y no dejarnos llevar por esto. Fíjense que los tres aparecen en ese orden. No améis al mundo, 1 Juan 2, 15, 17, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo ese proceso de tentación termina en el primer pecado de la humanidad, que afecta a toda la humanidad futura. Ese pecado es tu historia familiar, te ha afectado a ti. Vamos a ver el pecado. ¿En qué consiste este pecado? Primero, en rebelión. Primeramente, el pecado es un cambio de lealtad, ¿sabes? Decidimos renunciar a nuestra sumisión a Dios y ahora volvemos leales a nosotros mismos. Queremos ser nuestros propios dioses. Ya no quiero ser un siervo, quiero ser un Dios. Y esto es lo que pasa, mira. Al pecar, Adán y Eva se rebelaron contra Dios y desearon volverse dioses. La serpiente dijo, serán como Dios. Pero ¿terminaron siendo dioses? No. Terminaron siendo miserables pecadores, tristes, derrotados. Piensa en esto. Siendo imágenes de Dios para reflejar el carácter de Dios, al pecar, los seres humanos fueron mejores imágenes de Satanás, reflejando el carácter de Satanás, quien se corrompió deseando usurpar el lugar de Dios. Terminaron reflejando, eso es lo que es Satanás, aquel que busca usurpar el lugar de Dios. Es increíble la contradicción que hay acá. De una forma muy astuta y muy sutil, al final, la imagen de Dios terminó siendo útil para hacer una imagen de Satanás. Rebelión, un cambio de lealtad. Eso es muy importante, hermanos, porque hoy en día todo el mundo está en contra de la autoridad.
Y nosotros, al pecado dentro de nosotros le encanta eso. Pero Dios dice que nos ha creado para estar en sumisión a Dios, para ser siervos, para ser sumisos a su voluntad, para decir, hágase tu voluntad, Señor. Pero por supuesto, nosotros no queremos eso porque tenemos rebelión. No queremos ser leales a nadie más que a nosotros mismos. Eso es el pecado. Segundo, hay idolatría. Hay rebelión en el pecado, hay idolatría. Y esto es importante. El pecado no solo es rebelión, es una adoración desviada y corrompida. La serpiente logró distraer a Adán y Eva de la hermosura de Dios. Por eso yo quería recordarles el capítulo 1 y 2. Porque es un mundo lleno de celebración, de gozo en Dios, de disfrutar de la hermosura de Dios. ¿Y qué hace Satanás? Distraernos de la hermosura de Dios, de la suficiencia de Dios. ¿Para qué? Para empezar a ver a otro lado y tratar de buscar satisfacción en otro lado. Enfocarnos en nosotros mismos. De esa manera la serpiente logra frenar la adoración y celebración de la gloria del Rey. Eso es muy importante porque muchas veces te vas a dar cuenta. Puedes venir y decir, pero ¿cuál es mi problema? ¿Cómo puedo vencer el pecado? Bueno, muchas veces si te enfocas solamente en el pecado específico, muchas veces no lo vas a vencer. Porque cada vez que vuelvas, el problema va a seguir siendo el mismo en la raíz. ¿Y cuál es el problema en la raíz? ¿Estás caminando cerca con Jesús, con la persona de Jesús? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu disfrute de Dios? ¿Cómo está tu adoración con Dios? Bueno, en eso no estoy muy bien, pero quiero enfocarme en esto. ¿Cómo venzo este pecado? Es que eso es lo que está llevándote hacia el pecado, sea cual sea la manifestación que sea. Sea el enojo, sea la impaciencia, sea robar, sea mentir, sea cometer inmoralidad sexual. La raíz es una raíz de adoración. Te has distraído de la hermosura de Dios. ¿Qué más esperas? Por supuesto que va a venir el pecado. En palabras más sencillas, el diablo vino con la intención de apagar la fiesta. La fiesta santa de adorar al Señor, de disfrutar de Dios, de disfrutar de su gloria. Y esa es la clave para entender la caída del ser humano. La raíz de nuestras miserias y la maldad del pecado es que el pecado es el asesinato del gozo en Dios y la celebración de nuestro propio suicidio. Cada vez que tú pecas, estás abrazando y celebrando suicidio espiritual. Y se va a ver emocionalmente en ti, por cierto. El pecado es un repudio a Dios y un abrazo del egoísmo. Cuando pecamos, vamos en contra de nuestra propia existencia porque fuimos creados para ser adoradores de Dios. Fuimos creados para adorar la hermosura de Dios y al pecar damos la espalda a ese llamado y damos la espalda al llamado de deleitarnos en Dios. Tercero, no solo el pecado es rebelión, no solo el pecado es idolatría, una corrupción de la adoración en tu corazón, pero tercero, el pecado es autodestrucción. Lo es siempre. El pecado es autodestrucción, es suicidio espiritual. El pecado es hacernos daño a nosotros mismos. Cuando pecamos nos volvemos nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Es interesante, ¿no? Porque cada vez que pecamos, nosotros intentamos tomar el lugar de Dios, determinar
por nosotros mismos qué es lo correcto o lo incorrecto y dejar a Dios a un lado, nosotros tomar ese lugar. Pero cuando hacemos eso, cuando pecamos, nos volvemos no dioses, sino una clase inferior de seres humanos que se comportan como bestias y que son irracionales y suicidas espiritualmente. No tiene sentido el pecar, no tiene lógica el pecar, porque abrazar el pecado es abrazar el sufrimiento y la miseria que viene al apartarnos de Dios. Entonces el pecado es rebelión, idolatría y autodestrucción. Pecar es beber el veneno que arruinará tu vida para siempre. Y solo beberemos ese veneno cuando perdemos de vista la hermosura y la suficiencia de Dios. Por lo tanto, el llamado práctico que hago para tu vida hoy es: sé un adorador bíblico, cristocéntrico, llena tu corazón de Dios. ¿Cómo lo hago? Por los medios de gracia que el Señor ha establecido, adorando congregacionalmente, leyendo la palabra de Dios, llenándote tu corazón de Dios, adorando musicalmente, orando en secreto, evangelizando, sirviendo al Señor. Esas son formas en las que Dios ha establecido para que nosotros llenemos nuestro corazón de adoración a Él y nos mantengamos frescos en nuestra percepción de la gloria de Dios y nos mantengamos enfocados en Él. En otras palabras, no dejes que la fiesta se acabe en tu vida de ser un adorador al Señor, porque cuando eso pasa, en la esquina viene el pecado. Entonces, en conclusión con este punto, ¿cuál fue el tesoro que perdimos al pecar? Bueno, desde ese día que pecamos, quedamos con un daño permanente. Concedimos el tesoro de vivir con Dios en santidad, disfrutando de su gloria y hermosura. Era el tesoro que teníamos y lo regalamos gratis, lo concedimos. Todas nuestras miserias, podría resumirlas en esas quizás dos observaciones. Primero, quedamos permanentemente ciegos a la hermosura de Dios. Y segundo, quedamos permanentemente alejados de la presencia de Dios y de la hermosura de Dios. Esas pérdidas son las que estaremos explorando en los siguientes puntos. Vamos a ver el segundo punto. Vamos a ver las alegrías que perdimos y luego vamos a ver la casa que extrañamos. Las alegrías que perdimos. Génesis 3, del 7 al 13. El pecado ya se cometió, ¿verdad? En el versículo 6. Ya se cometió el pecado. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué pasa? Versículos 7 al 13. Dios dijo que íbamos a morir, ¿o no? Pero siguen caminando. Entonces, ¿morimos o no morimos? ¿Murió Adán y Eva o no? ¿Qué pasó? ¿Será que Dios no cumplió su palabra? Entonces, como vamos a ver más profundamente en el texto, Adán y Eva seguían vivos, entre comillas, pero no se habían dado cuenta de que lo habían perdido todo. Ya lo habían perdido absolutamente todo. Y especialmente yo quiero enfocarme en tres cosas. Primero, perdimos la habilidad espiritual de disfrutar de Dios. Eso es lo primero que se perdió. La primera alegría que se perdió espiritualmente. Ellos estaban físicamente en el Edén, pero espiritualmente ya no estaban disfrutando del Dios del Edén. ¿Ok? Vemos en el texto que algo espiritual cambió en ellos. El corazón cambió. Su forma de relacionarse con Dios cambió. Su forma de relacionarse uno con otro cambió. Ellos murieron espiritualmente y jamás pudieron volver al gozo que sentían de estar en el Edén, disfrutando de la hermosura de Dios en santidad. Eso no se ve más en el texto. Lo que se ve es un cambio drástico. Versículos 7 y 8, lee conmigo, mira. Dice,
el texto, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay una vergüenza ahí. Esa paz, comodidad, gozo se ha ido. Hay una vergüenza, hay un temor. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Pregunta: antes de pecar, si ellos hubieran escuchado que Dios se acercaba, ¿cómo hubieran reaccionado? Con gozo y celebración. Pero mira, dice, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Quiero que recuerdes que la palabra Edén, el jardín del Edén, significa deleites. A veces se le llama paraíso. Dios en su hermosura llenaba con su presencia manifiesta el Edén. Era un lugar lleno de gozo y deleite espiritual. Pero ahora ellos no se estaban gozando y deleitando. Estaban avergonzados y con temor. Y si tú no entiendes bien cómo se sentían ellos, imagina que tú eres la persona que de repente se encuentra desnuda en un lugar peligroso. ¿Cómo te sentirías tú? En mi país, en Venezuela, lamentablemente, hay tantas historias de crímenes todo el tiempo, ¿no? Y siempre escuchábamos de una persona de que no, me secuestraron, me robaron todo, me dejaron desnudo. Y yo de niño escuchaba esas historias traumáticas, por supuesto, pero esas historias y decía, wow, ¿cómo me sentiría yo si a mí me dejan desnudo en la calle? Debes entender que esto es algo real para ellos. Pero no solamente desnudos en la calle para que la gente te vea. Este es Dios, el Rey del universo. No es estar desnudo y de repente darte cuenta que el presidente vino, o que tu pastor vino, o que tu papá vino, o que alguien importante vino. Es Dios eterno. La vergüenza es mucho más grande. El temor es mucho más grande. Y vemos que ha cambiado permanentemente algo dentro en Adán y Eva. Ya no había gozo, ya no había deleite en el jardín del deleite, en el jardín del Edén. Ahora estaban ciegos a la hermosura de Dios. Ahora el hombre y su mujer ya no podían gozarse. Las tinieblas no pueden estar frente a la luz sin huir, ¿verdad? Esto es lo que dice el apóstol Juan 3, 19 al 21. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Esta es la explicación de la reacción. Sus acciones eran malas, porque todo lo que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Hay una reacción de repulsión entre el pecado y la santidad de Dios. Eso nos lleva a considerar la segunda alegría que perdimos. Entonces, primero, perdimos la habilidad espiritual de disfrutar de Dios, ¿ok? Segundo, perdimos la paz de existir frente a Dios sin culpas. Ya esa paz no estaba en Adán y Eva y tampoco está en el mundo. Cualquier persona que nace en este mundo ya no puede tener esa paz de vivir frente a Dios sin culpas. Dios estaba frente a ellos, pero ellos estaban ciegos a su hermosura, solo veían su santa justicia, exponiendo la impureza y la maldad del hombre pecador. Sentían vulnerabilidad porque sus acciones eran malas. Versículo 9 al 10, mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? El hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya no hay paz.
hay temor, hay miedo. Y tercero, ya no solo no puedes vivir en paz frente a Dios sin culpas, sino con culpas y con juicio y con condenación por tu pecado. Pero tercero, perdimos el amor mutuo que creaba armonía relacional. ¿Ya? Había una armonía perfecta entre Adán y Eva antes del pecado que ahora ya se había roto. Y esto, por cierto, nos habla de una ruptura en la armonía de todas nuestras relaciones. No solo nuestras relaciones en matrimonio, lo cual por supuesto que se manifiesta ahí también, pero todas las relaciones humanas se reflejan y nacen de esta pérdida del amor mutuo que creaba armonía relacional. Fíjate, versículo 11 al 13, Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Echó la culpa a la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente que me engañó y comí. Echó la culpa a la serpiente. Cuando Dios confronta a Adán y Eva, ellos no reaccionan con humildad diciendo: sí, pequé, perdóname. No, buscan justificarse unos a otros y culpar al otro, culpar a otra persona. Y la otra persona tampoco confiesa humildemente su pecado, sino que culpa a la serpiente. Entonces, esa falta de humildad revela algo importante, y es una falta de amor. ¿Ok? Si no hay humildad, no puede existir el amor. No puede existir el amor. Y el amor ya no llenaba sus corazones. El pecado es una desviación del amor, un abandono del amor, un repudio del amor. Y lo contrario del pecado, por supuesto, es amar. Ese es como se resume la ley y los profetas, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo. El amor de Dios y al prójimo se fue. Y ahora hay un orgullo, miseria y traición unos con otros. En conclusión, nuestros corazones se desviaron a tal punto que podemos decir que ya habíamos sido exiliados del Edén, aunque todavía estamos físicamente ahí. Ya no estábamos realmente ahí. Espiritualmente ya no estábamos ahí. Y por eso la solución del hombre no es ir a explorar la tierra para ver dónde encontramos el jardín del Edén, porque cuando lo encuentre ahí voy a ser feliz. Dice: no. Hay una ruptura. Antes de que se fueran echados físicamente, hay una ruptura en el corazón. Ya no era el jardín de los deleites en Dios. La culpa era demasiado grande y ahora solo veíamos a aquel rey que habíamos traicionado, que es muy puro para que nos acerquemos a él. La luz de la cual queremos ocultarnos porque nuestras acciones son malas. Entonces, inevitablemente, junto con nuestra muerte espiritual, ¿qué vino? La expulsión del Edén. Y ese es el tercer punto. Es como termina el capítulo. La casa que aún extrañamos es ese lugar de la presencia de Dios, el jardín del Edén, el lugar donde podamos celebrar la hermosura de Dios en santidad. Fíjense esto. Quizá tú dices: ¿por qué Dios los echó? ¿Por qué Dios fue tan cruel? Hermanos, aunque el hombre falló en su tarea de proteger el huerto, Dios no falló en su tarea de protegerlo. La justicia y la santidad de Dios son inquebrantables, son perfectas. La santidad de Dios no admite ningún pecado, no tiene acceso a ninguna impureza en su presencia. Dios es demasiado bueno para tener amistad con la maldad. Y ese es nuestro problema principal, como dice Paul Washer. El problema más grande que tienes en tu vida es que Dios es bueno y tú no lo eres. Por eso el pecador está condenado. Y eso es lo que viene el texto del versículo 14 hasta el final,
quizá no lo voy a leer para ahorrar tiempo, el juicio de Dios. Y lo puedo resumir ese juicio en 6 etapas. Primero, Dios maldice a la serpiente, humillándola. Cuando dice que ahora va a andar por la tierra comiendo polvo porque andaba arrastrándose en la tierra, eso es un símbolo de derrota. Un símbolo que sería un recordatorio perpetuo de la victoria de Dios sobre la serpiente. Por eso, ese es el juicio de la serpiente. Es una humillación a la serpiente. Segundo, Dios declara una guerra entre 2 linajes. El linaje de la serpiente, el linaje de la mujer. El linaje mesiánico y el linaje pecaminoso que se opone a Dios. Y en ese versículo, Génesis 3:15, es que se da la promesa del evangelio por primera vez. En lo que le llaman el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. La promesa de que Dios iba a juzgar a la serpiente por medio de un hombre, una simiente de la mujer, un hijo de Eva, que es Jesús en final instancia. Dios encarnado viniendo a salvarnos. Tercero, Dios juzga a la mujer, multiplicando sus dolores de parto, y predice que el pecado en ella iba a hacer que ella deseara dominar al hombre, pero el hombre le va a dominar a ella, y hay una tensión matrimonial ahí. Cuarto, Dios maldice a la tierra. Dios maldice a la tierra. Cuando hablo de la tierra es todo. Todo este mundo es un mundo lleno de pecado, de corrupción, por causa de la maldición que vino ese día en el Edén. Dios maldice a la tierra, maldita será la tierra por tu causa, dice. Por lo cual, eso crea grandes dificultades para el hombre, su lucha diaria por encontrar alimento. Anuncia que un día moriría, que un día regresaría a la tierra. Es interesante, ¿no? Por cierto, hablando de esto, vi un pequeño video de unas tribus que es completamente viviendo como en hace miles de años, ¿no? Completamente en el pasado. Y todas las conversaciones que podía tener este hombre de la tribu, todas las conversaciones que tenía era acerca de que lo más importante en su vida era poder obtener comida. Se levantaba pensando en eso, se acostaba pensando en eso. ¿Cómo tengo comida? Le preguntaban, ¿qué es lo mejor que puede pasar en la vida? Cazar un animal, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar en la vida? No cazar un animal. Toda su vida giraba en torno de obtener comida. Y eso me hizo recordar esto. Porque en nuestra época moderna, en la que hay supermercados, nosotros no pensamos en esto. Pero por toda la historia de la humanidad, imagínense, en el Edén podía comer de todos los frutos que había. No había necesidad de estar trabajando, buscando por la comida, tratando de sobrevivir. Pero luego fuimos expulsados del Edén. Y ahora vivimos en un exilio, en una tierra caída, donde nuestro día a día es buscar alimentos. Creo que algunos hemos encontrado muchos alimentos, así que tenemos que dejar de encontrar tantos alimentos. Pero eso es un problema real que quizá no es nuestra realidad, pero ha sido la realidad por toda la historia. Quinto, luego Dios los vistió con túnicas de piel, mostrando su amor y cuidado y compasión. Fíjense lo que hace el Señor. Él no dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero y pum, le da una patada. Los viste con túnicas de piel. Finalmente, por cierto, eso es un símbolo de su cuidado, de su amor. Y finalmente Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén y estableció ángeles poderosos que se llaman querubines para proteger la entrada del Edén, para que no entraran a comer el fruto de la vida eterna. Creo que podamos reflexionar
un poco en ese exilio. Primero, nuestro exilio del Edén, de nuestra casa, explica nuestras necesidades existenciales, es decir, nuestras necesidades del día a día, de por qué tú te sientes a veces que algo está mal con esta vida, que algo está mal conmigo, que me siento vacío, que me siento desorientado, que no me siento en casa, que no me siento bien. El pecado es la razón en el fondo de por qué estamos insatisfechos. Y esa insatisfacción en el mundo se ve con toda clase de adicciones, ya sea las drogas, ya sea el alcohol, ya sea las compras, ya sea la comida, toda clase de adicciones, esa insatisfacción. Y fíjate que en los estudios de las sociedades se ve que esa insatisfacción crece muchísimo más en las sociedades prósperas, que tienen más, como nuestro país. ¿Por qué? Porque ya supuestamente tenemos todo lo que necesitamos. Y nos empezamos a dar cuenta, creo que va más allá de estas cosas. Y nos empezamos a dar cuenta, creo que esto es algo más profundo, mi insatisfacción. Aunque no lo sepamos, todos estamos buscando un camino de vuelta al paraíso, de vuelta a casa. Aunque tú no lo sepas, aunque tú nunca has escuchado del Edén y esta es la primera vez que lees esta historia, toda tu vida, déjame decirte, has estado buscando un camino de vuelta al paraíso. Eso es lo que has hecho cuando te mudaste a este país, eso es lo que has hecho cuando buscaste un trabajo, eso es lo que has hecho cuando intentaste estudiar. Estás buscando de alguna forma la satisfacción de tu corazón y no lo vas a encontrar jamás en esta tierra. Ese hambre, esa insatisfacción está en nuestra sangre, está en nuestros apetitos, está en nuestra alma y no podemos escapar de eso, ¿verdad? Fuimos hechos para un deleite infinito en la hermosura de Dios que nada puede terminar de satisfacer. Segundo, nuestro exilio nos ayuda a entender nuestro mundo actual. Sí, nos ayuda a entender nuestro mundo interior, nuestra espiritualidad, pero nuestro mundo actual. Cuando tú te preguntas, ¿por qué mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela murió? ¿Por qué me tuvo que dar esta enfermedad? ¿Por qué ocurrió este terrible catástrofe natural? Porque vives en un mundo caído y lleno de pecado, por eso. Porque la tierra está maldita, porque está destruyéndose, porque la presencia de Dios en el Edén se ha ido. Y los residuos de la gloria y la belleza de Dios que han quedado, poco a poco, ya no están más. Y crece la maldad. Crece el sufrimiento y crece la miseria. En este mundo está lleno de sufrimiento, de muerte, de tristeza. El pecado trajo tensión matrimonial. Cuando tú te preguntas, ¿por qué tenemos tantas peleas en mi matrimonio? ¿Por qué no nos podemos poner en paz? El trabajo, ¿por qué tengo que trabajar tanto? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué trabajo y sufro en esto? Cuando quieres explicar la enfermedad, las injusticias en este mundo, cuando quieres explicar la razón por la que nacemos con un corazón que ama el pecado, que odia someterse a Dios, el pecado lo arruinó todo y explica nuestro mundo, nuestra realidad. Tercero, nuestro exilio nos recuerda la promesa de que Dios nos traería de vuelta a casa. Y aquí es cuando nosotros entendemos un poco más el Evangelio. ¿Cuántos en nuestro mundo no conocen que sí, un hombre llamado Jesús murió en una cruz, sí,
pero no lo entienden, no entienden qué está pasando ahí. Es algo muy profundo. Y es algo que se explica en toda la Biblia. Y este capítulo nos aporta algo muy profundo a qué pasó en esa cruz. Al expulsar a Adán y Eva del Edén, Dios separa definitivamente a la humanidad de su presencia, pero nos da la promesa en Génesis 3:15 de recuperar nuestras almas perdidas. De una manera profética, ¿verdad? Él lo profetiza y lo promete. Regresaremos a casa, pero no será un recorrido fácil. Es como la promesa, porque claro, tú dices, bueno, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Y no hemos regresado a casa. Es como la promesa que Dios le hace a Israel de darle la tierra prometida. Y después ellos pecan. Y después pasan 40 años en el desierto. Y gente dice, ¿y cuándo nos va a dar la tierra prometida? Vamos en camino a casa. Pero no es tan corto y tan fácil como creemos. El camino ha durado, pero vamos en esa dirección. Pasarían muchas generaciones hasta que vendría el Mesías a aplastar la cabeza de la serpiente. En Mateo 1 leemos que un ángel se aparece a José en sueño, anunciándole por fin la venida de la simiente de la mujer de Jesús. Y le dice que tiene que ponerle un nombre específico. Le dice en Mateo 1:21, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Sabes qué significa Jesús? Dios salva, Dios rescata. Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De lo que sucedió en este capítulo, de lo que ha destruido el mundo. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Efesios 2:18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo espíritu. Volver a entrar en la presencia de Dios. Hebreos 10 del 19 al 21 explica profundamente la salvación de Jesucristo como el abrir una entrada a la presencia de Dios, al Edén. Dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿dónde está Dios? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, el velo que se rasgó cuando Jesucristo murió en la cruz. Hubo un terremoto, hubo un temblor, se partieron las piedras, el cielo estaba oscuro y el velo del templo se rasgó, dice, que simboliza el acceso a la presencia de Dios, que es, dice, por medio del velo, que es decir, su carne. El sacrificio de Jesucristo es el velo por el cual entramos al Padre. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Juan 14, 4 al 6 dice, y sabéis, hay un diálogo, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Hablando de la presencia de Dios, hemos sido expulsados de ahí y dice, ¿saben a dónde voy? ¿Saben el camino? Y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, el árbol de la vida, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es nuestro único regreso a casa. Y mientras nosotros aprendemos a extrañar el Edén, mientras nosotros aprendemos a
entender para qué fuimos creados, para estar en la presencia de Dios, disfrutando de la hermosura de Dios en santidad, sin obstáculos. Y de dónde hemos sido expulsados y dónde vivimos hoy. Debemos recordar que ya Cristo vino y Cristo es nuestro único regreso a casa. Cristo vino a traernos de vuelta a casa. Cristo vino a buscarnos. Mediante su crucifixión, en el Edén, vemos cómo Él explica su crucifixión en estos términos. En el Edén, el pecado viene, como escuché una vez a Ligon Duncan decir, el pecado viene cuando la serpiente le lleva a Eva a decir, toma y come, ¿verdad? La mujer toma el fruto y come. Y eso nos lleva a la expulsión del Edén. Jesús, cuando viene, en la noche antes de ser arrestado y crucificado, Jesús reúne a sus discípulos y les va a explicar qué es lo que va a pasar, su muerte. Y establece la Santa Cena y dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. En Cristo, sí, en el Edén fuimos expulsados por tomar del árbol prohibido. Pero en Cristo regresamos a casa por tomar de la vida eterna. El árbol de la vida eterna, que es Jesús. Mediante esa crucifixión, Jesús rescató del pecado y trajo de vuelta el reino de Dios a la tierra. Recuerden que eso es lo que Jesús estaba anunciando desde el principio de su ministerio, el regreso del Edén. Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios está cerca. Y ese reino ha sido inaugurado y ha comenzado en su cuerpo, que es la iglesia, que son ustedes, amados hermanos. El Edén, el reino visible de Dios, es la iglesia, y tú y yo somos reyes y sacerdotes, que es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, que estábamos leyendo la semana pasada. Jesucristo, por medio de su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, para proteger a la iglesia, deleitarnos en Dios, expandir su territorio de salvación hasta llenar toda la tierra. Por eso hay misioneros, por eso discipulamos, evangelizamos, plantamos iglesias para expandir el reino de Dios a toda la tierra. Y es verdad, no es el reino de Dios completamente establecido. La iglesia no es el Edén perfecto. Luchamos con pecado cada día, pero es la única esperanza de luz que tiene este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. La promesa de nuestra victoria está muy clara. Cristo establecerá su iglesia y la hará avanzar. Y nosotros veremos al Rey en su hermosura. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos ayuda a entender nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros pecados, nuestra insatisfacción, pero nos proclama con gozo el camino de vuelta a casa. Nuestro Salvador, que ha venido a rescatarnos, a buscarnos, y nos recuerda nuestra misión de parte de ti. El día de hoy, en este año, en este lugar, en esta ciudad, a extender tu reino y a ser discípulos, Señor, con humildad,
en oración, proclamando la locura de la predicación del Evangelio. Úsanos, Señor, manténnos santos y fieles y siendo adoradores para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.